Hola gente y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de cómo la división familiar ha sido usada por la dictadura cubana para no solamente mantenerse en el poder, sino para ejercer su aparato de manipulación y control. Recuerden siempre, esto es una cubana derecha. Al declarar Fidel Castro el carácter comunista de la revolución, muchas personas se llevaron las manos a la cabeza. No era por lo que habían luchado los cubanos. Los cubanos querían la restauración de la Constitución del 40, querían libertades, querían que se fuera Batista. Batista se fue, pero lo que llegó ha sido, según las propias palabras de Fulgencio, el peor de los autócratas, el peor de los dictadores, la peor de las miserias. Aquellas personas que lucharon por la revolución o los que no tuvieron nada que ver, se vieron en una encrucijada. Luchar contra el régimen naciente o irse del país. Muchos hicieron lo primero y se alzaron en el Escambray, zona central de Cuba. No lo consiguieron. Los que se fueron del país llegaron la mayoría a Miami a fundar lo que se conoce hoy como el exilio histórico. Esa ola de ingenieros, arquitectos, profesionales que construyeron el Miami que todos conocen hoy. O al menos se les agradece bastante por ello. Pero esas personas dejaron familias en Cuba. Y luego de 20 años, el régimen, luego de llamarlos contrarrevolucionarios, les dio la bienvenida a la patria nuevamente. No tenían un peso. Llegaron en los 80s los contrarrevolucionarios, limpios, saciados, desparasitados, bien comidos, bien vestidos, con buenos equipos, a encontrar a una familia que quedó desnutrida, con poca ropa, con la casa cayéndose y sin libertad. Fue como el encuentro de dos culturas, la cultura capitalista y la comunista. Todo lo que habían avanzado los que se fueron y cómo habían ido atrás los que se quedaron. En ese choque de dos culturas, aquellos familiares cubanos en la isla cárcel dijeron: me voy contigo, sácame de aquí. Y comenzó lo que se conoce como el éxodo del Mariel. Esto luego de que varias personas irrumpieron en la embajada del Perú a pedir asilo político y el engendro del mar retirase la custodia cubana sobre esa embajada. Los cubanos dijeron: para allá voy. Más de 10.000 personas se asilaron en esa embajada soportando humillaciones, gritos, huevos, de todo. Se le ocurrió entonces al maldito engendro quitarse un poco de gusanos y permitió que aquellos familiares capitalistas recogieran a los comunistas y se los llevaran en lanchas hacia la tierra prometida, los Estados Unidos. Pero para llevarte a tu familiar tenías que cargar con delincuentes. El maldito engendro del mar aprovechó la coyuntura para vaciar las cárceles cubanas y mandar la mayor cantidad posible de delincuentes al norte revuelto y brutal. La familia que en su lancha se llevaba un familiar tenía que cargar también con una suma considerable de presos del comunismo. Habrán entrado presos políticos, por supuesto, pero igualmente se llevaron una ola de sátrapas. Así, el malnacido no solo se quitó de encima a opositores, sino también a delincuentes de poca monta. Algo parecido a lo del tren de Aragua ahora en Venezuela. Bueno, ya saben que los cubanos somos unos adelantados y pioneros. Más de 120.000 cubanos se fueron en el éxodo del Mariel y llegaron a tierras de libertad. Los que se quedaron en Cuba entonces eran el futuro de la patria. Pero pasaron 15 años más y el socialismo no avanzaba. Es que no avanza. Se cayó la URSS para colmo y si Cuba estaba en la pobreza, se quedó en la nada. ¿Qué hacemos ahora? La desesperación volvió al pueblo de Cuba y de nuevo había que salir de ahí, como fuese. El como fuese fue el mar. Comenzó la crisis de los balseros y cientos de cubanos se tiraron al mar con la única esperanza de poder tocar tierra firme en algún momento y no perder la vida en ello. Cientos la perdieron, cientos lograron llegar. Y de nuevo quedaban en Cuba los comunistas o los cobardes, o sencillamente a los que no les daba la fe para tirarse al mar. Llegaron a Estados Unidos los valientes o aquellos con suficiente fe. La cosa es que otra vez quedaban separadas las familias. Y ha sido este el devenir constante de la revolución. Los que se van, los que se quedan. Los que se quedan en la pobreza y los que se van con la deuda del sentimiento.
y de la nostalgia, de tener a sus familiares en una cárcel mientras ellos disfrutan las bondades del capitalismo. Entonces, con esa esperanza de volver a ver a los suyos, muchos prefieren llevar una vida en silencio y seguir siendo esclavos de la dictadura. Mejor no digo nada porque si no, no podré ver a los míos nunca más. Esa ha sido la retórica de la dictadura, que luego ha usado a esos gusanos que ha enviado lejos para que envíen remesas a sus familiares. Irónico, ¿no? Aquí no me sirves, pero allá sí. Quiero tu dinero capitalista. Y esta división familiar se ha extrapolado a la división política, a la división cultural, a la división económica, a la división entre razas, a la división religiosa y a todas las divisiones que nos podemos imaginar, porque es la única manera en la que puede reinar la izquierda. Hoy los cubanos aún seguimos enfrascados en si tenemos que enviar dinero o no, en si tenemos que viajar a Cuba o no, en si tenemos que enviar paquetes o no, en si tenemos que hablar en contra del comunismo o no, cuando la historia reciente desde el despertar tecnológico en Cuba nos ha demostrado que la presión social es una manera efectiva de desmantelar los crímenes de la dictadura. No se puede derrumbar a la izquierda con buenismos o con tolerancia, porque ellos sencillamente no entienden de eso. El único camino ya saben cuál es, con la verdad, y la verdad solo tiene una ruta: por la derecha.